Estás de pie frente al Palacio Apostólico, el 28 de octubre de 1501. A través de las altas ventanas, observas cómo llegan las familias más poderosas de Roma, para lo que se supone que es una ocasión sagrada, una boda. Sin embargo, lo que estás a punto de presenciar no tiene nada que ver con la santidad ni con la reverencia. No tiene nada que ver con Dios en absoluto. Imagina el momento con claridad. El año es 1500 de Treque. El hombre más poderoso de la cristiandad no es simplemente un invitado a esta boda. Está dirigiendo algo que inquietará la conciencia de la Iglesia Católica durante 500 años. Su nombre es el Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia, y la novia es su propia hija, Lucrecia. El novio es Alfonso d'Este, heredero del Ducado de Ferrara, de haré 25 años. Un comandante militar experimentado, conocido por su honor y su contención. No tiene idea de lo que su nuevo suegro pretende desatar esta noche. Si crees que las acciones documentadas de los centros de poder más corruptos de la historia merecen ser recordadas, considera darle me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz más historias de los rincones más oscuros de la historia humana. Esto es lo que importa de Lucrecia Borgia. Tiene 21 años, y este es su tercer matrimonio. Tercero, su primer marido fue apartado mediante una anulación papal después de 2 años, cuando su padre decidió que la alianza ya no le servía. Su segundo esposo fue asesinado, estrangulado en su propia alcoba, por su hermano César Borgia, actuando por orden de su padre. Ahora ella vuelve a estar de pie con un vestido de novia, preparándose para casarse una vez más, reducida a un instrumento político en la implacable búsqueda de poder de su padre. Pero esta noche no es como las anteriores. Esta velada Alejandro VI ha preparado algo que va mucho más allá de la negociación política. Según Johannes Burchard, maestro de ceremonias papal, cuyo diario privado registraba la vida cotidiana dentro del Vaticano, lo que siguió a la ceremonia no fue una celebración. Fue un espectáculo, un ritual de dominación. El banquete de bodas comienza al atardecer. Hay 50 invitados, procedentes de las familias más influyentes de Roma, cardenales, obispos y miembros de la nobleza romana. Lucrecia está sentada en la mesa principal, colocada entre su nuevo esposo y su padre. Detente y reflexiona sobre esa disposición. La novia situada entre su marido y el Papa. Ese simbolismo es deliberado, no accidental. El vino se sirve sin restricción. Se presentan plato tras plato de comida elaborada. Los músicos actúan en la sala durante toda la velada. Todos ríen ante los comentarios del Papa, porque nadie se atreve a no reírse del Papa. Sin embargo, algo se siente extraño. Alfonso no deja de lanzar miradas furtivas hacia Lucrecia. Ella apenas toca su vino. Su expresión está cuidadosamente controlada. Sabe lo que está a punto de suceder. Aquí es donde el relato se vuelve profundamente perturbador. Según el testimonio ocular de Burchard, una vez terminado el banquete, Alejandro VI se levantó y declaró que la celebración continuaría en sus aposentos privados. Sus propios aposentos, no la suite nupcial, no las habitaciones de Lucrecia, los apartamentos personales del Papa, y convocó de manera explícita a 50 de los hombres más destacados de Roma para que lo acompañaran. Tú cuentas entre esos 50. Lo sigues por corredores iluminados por cientos de velas. El estómago se te retuerce, pesado por el vino, el miedo y la anticipación, sensaciones que te avergüenza reconocer. Cuando entras en los aposentos del Papa, la visión que tienes ante ti te deja sin aliento.
El suelo está cubierto de castañas. Cientos más de ellas esparcidas sobre costosas alfombras. Y entonces llega la comprensión. Esto es lo que lo vuelve especialmente oscuro. No fue improvisado. Fue cuidadosamente organizado, preparado con antelación. Las castañas habían sido colocadas horas antes. Alejandro VI anuncia el entretenimiento de la noche, un concurso. Prostitutas, cortesanas contratadas específicamente para esta ocasión, se arrastrarán por el suelo a 4 patas, recogiendo las castañas con la boca, desnudas. Los invitados observarán. Los invitados decidirán. Se otorgarán premios. Esta es la celebración de la boda. Esta es la unión sagrada supuestamente bendecida por el representante terrenal de Cristo. Pero aquí está el detalle que nunca debería abandonarte. Lucrecia permanece en la sala, la propia novia, la hija del Papa. Está sentada en una silla semejante a un trono, justo al lado de su padre. Alfonso, su nuevo esposo, se sienta al otro lado. Están obligados a mirar, a mantener el rostro compuesto mientras mujeres desnudas se arrastran a sus pies. Considera el peso psicológico de ese momento. Lucrecia acaba de pronunciar votos sagrados de matrimonio ante Dios. En cuestión de horas, su padre demuestra que esos votos no significan nada, que su dignidad no significa nada, que el honor de su esposo no significa nada. Está mostrando a todos los hombres presentes dónde reside realmente el poder. Tú permaneces inmóvil. A tu alrededor, cardenales y obispos ríen abiertamente. Algunos aplauden. Las cortesanas se desplazan por el suelo, las castañas cayendo de sus bocas. Y en el centro de todo, Alejandro VI se sienta en su trono papal, sonriendo, observando el rostro de su hija. Este es solo el primer acto. Se vuelve peor. Según el relato de Burchard, una vez terminado el juego, el Papa anunció un segundo concurso. Las cortesanas ahora se unirían con sirvientes varones. Allí mismo, a la vista de todos. Los invitados lanzarían castañas como recompensa a las exhibiciones más enérgicas. Léelo con atención. El Papa, representante de Cristo en la tierra, sucesor de San Pedro, guardián de la moral cristiana, está organizando un espectáculo sexual en vivo dentro de sus aposentos personales, con su hija sentada a su lado, en la noche de su boda. Lo que la mayoría de la gente no logra comprender es esto. No se trataba de locura. No era el comportamiento impulsivo de un anciano corrupto y borracho. Era deliberado. Alejandro VI estaba afirmando un poder absoluto. Votos sagrados, alianzas políticas, su propia hija. Estaba obligando a todos los presentes en aquella sala a volverse cómplices. 50 testigos que jamás podrían volver a hablar con libertad, porque habían participado, porque habían mirado, habían reído, habían quedado marcados, y tú sigues sentado allí. No puedes marcharte, porque insultar al Papa sería una forma de suicidio. Pero quedarte se siente como si algo dentro de ti estuviera siendo consumido por el fuego. Miras hacia Lucrecia. Su rostro está completamente vacío. Sea lo que sea que sienta, lo ha enterrado tan hondo que nada aflora. Ya ha hecho esto antes. No esta pesadilla exacta, pero sí este tipo de resistencia. Permanecer sentada durante los excesos de su padre, llevando una máscara de calma y control. Alfonso, su nuevo esposo, parece a punto de vomitar, o de matar a alguien, o ambas cosas a la vez, pero permanece sentado, se queda, no hace nada. Porque ¿qué elección tiene? ¿Desafiar al Papa? ¿Dentro del propio palacio del Papa? ¿Rodeado de guardias papales y de invitados del Papa? No tiene poder. Ese es el mensaje. Alejandro VI deja claro que Alfonso d'Este, comandante militar y heredero de un ducado,
no posee verdadera autoridad ni siquiera sobre su propia esposa. La tiene el Papa. Si este momento de la historia no te impulsa a querer saber más, quizá estés perdiendo la lección que nuestros antepasados pagaron con sus vidas. Esto es lo que ocurrió después. El diario de Burchard registra que las festividades continuaron hasta el amanecer. Horas de libertinaje cuidadosamente escenificado, con el Papa repartiendo recompensas, telas de seda, joyas, monedas de oro, a las cortesanas y a los sirvientes varones que actuaban con mayor entusiasmo. Lucrecia permaneció sentada todo el tiempo, testigo de su propia noche de bodas. Cuando por fin llegó la mañana, Alejandro VI despidió a los invitados. Solo entonces se permitió a Lucrecia y a Alfonso retirarse a sus aposentos. Su verdadera noche de bodas ya había sido tomada y transformada en una exhibición de dominio papal. Piensa en lo que eso hace a un matrimonio, a una mujer, al sentido del honor de un hombre. Alfonso d'Este cargaría con esa noche durante el resto de su vida. Cada vez que mirara Tichostpar a su esposa, recordaría estar sentado, impotente, mientras su suegro escenificaba la corrupción a su alrededor. Y cada vez que Lucrecia se mirara en un espejo, recordaría que su propio padre valoraba su dignidad menos que su necesidad de afirmar el control. Ese fue el regalo de bodas. Trauma, humillación, poder. Pero aquí está lo que de verdad debería inquietarte. Este no fue un episodio aislado. El mismo diario de Johannes Burchard documenta varias ocasiones similares. El Papa organizaba estos espectáculos con regularidad. Los llamaba entretenimientos. En noviembre de 1501. Apenas semanas después de la boda de Lucrecia, Burchard describe otra reunión en la que se llevaron sementales y yeguas al patio del Vaticano para que copularan, mientras el Papa y sus invitados observaban desde las ventanas. Se entregaban premios al semental, que montaba a más yeguas. En Pintich, en octubre de 1503, Burchard registra una cena durante la cual el Papa hizo que cortesanas bailaran desnudas para los cardenales. Estos eventos no eran secretos, eran reuniones semipúblicas a las que asistía la élite de Roma. Todos lo sabían, nadie hablaba, porque así era el papado de los Borgia. Alejandro VI había comprado el trono papal mediante sobornos en 1492. Usó la autoridad de la Iglesia para enriquecer a su familia y eliminar a sus enemigos, y sus propios hijos eran instrumentos dentro de ese sistema. Aquí está el contexto que importa. Lucrecia no era una hija cualquiera. Las fuentes contemporáneas la describen como inteligente, culta, hermosa y, para los estándares de su época, relativamente virtuosa. Cuando Alejandro VI estaba lejos de Roma, en ocasiones la dejaba a cargo de la correspondencia papal. Leía cartas diplomáticas, firmaba documentos en su nombre, confiaba en su mente, respetaba su instinto político, y aún así la humillaba de esta manera, una y otra vez, en público. Considera esa contradicción. Reconocía su humanidad lo suficiente como para apoyarse en su juicio, pero la despojaba de humanidad lo suficiente como para usarla como un objeto en sus demostraciones de poder. Eso no es una contradicción, es la psicología del abuso. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahora considera qué fue de Lucrecia después de aquella noche de bodas. Vivió con Alfonso d'Este durante 18 años. Dio a luz a 8 hijos. Según la mayoría de los testimonios, se convirtió en una esposa dedicada, una madre atenta y una mecenas de las artes. Sin embargo, quienes la conocieron notaron algo más: una distancia, una frialdad detrás de los ojos que nunca desapareció del todo. El poeta Pietro Bembo, que la conoció bien y pudo haber sido su amante, escribió que era como una estatua tallada en hielo, que parece viva, pero no puede sentir el calor.
En 1519, a la edad de 39 años, Lucrecia murió a causa de complicaciones derivadas de su octavo parto. Sus últimas palabras, registradas por su confesor, no fueron oraciones ni mensajes para sus hijos. Dijo: «Siempre he intentado vivir como debe vivir una buena mujer. No soy una buena mujer. No viví bien. He intentado vivir como debe vivir una buena mujer, como si nunca hubiera estado del todo segura de haberlo logrado, como si, décadas después, todavía se defendiera de acusaciones que jamás pronunció en voz alta. Esto es lo que sigue persiguiéndome de esta historia. Tenemos los registros. El diario de Johannes Burchard aún existe. Ha permanecido en los archivos secretos del Vaticano durante 500 años. Los historiadores lo han leído, saben lo que ocurrió, y sin embargo, rara vez se enseña y casi nunca se discute. Cuando la gente habla de los Borgia, se centra en los asesinatos, los envenenamientos, las intrigas políticas. Rara vez se habla de lo que Alejandro VI le hizo a su propia hija en la noche de su boda. ¿Por qué? Porque la humillación sexual, especialmente cuando se dirige contra mujeres, especialmente cuando es infligida por padres, sigue siendo un horror al que aún nos cuesta enfrentarnos. Es mucho más fácil hablar de venenos y dagas. Eso resulta ordenado, comprensible, medieval. Lo que hizo Alejandro VI pertenece a otra categoría. Es psicológico, deliberado, íntimo. Se siente incómodamente moderno, inquietantemente familiar. Y quizá ese sea precisamente el punto. Quizá por eso esta historia sigue importando. Alejandro VI murió en 1503, posiblemente de malaria, posiblemente envenenado. Tenía 72 años. Había gobernado como papa durante 11 años. Con el tiempo, la Iglesia retiró la mayoría de sus retratos del Vaticano. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción. Incluso para los estándares del Renacimiento, se le consideraba excesivo, implacablemente excesivo. Y, sin embargo, nunca fue condenado formalmente, nunca fue despojado del cargo, nunca fue excomulgado. Murió siendo papa, murió en el poder. Lucrecia, en cambio, es recordada por la historia principalmente como una Borgia, la femme fatale, la envenenadora, la seductora. Estas historias fueron en gran medida propaganda difundida por los enemigos de su padre. Los historiadores modernos han limpiado en gran medida su nombre. Aún así, la reputación persiste. Se la culpó de los crímenes cometidos contra ella. Así es como funciona este patrón. Las mujeres dañadas por hombres poderosos acaban convirtiéndose, de algún modo, en las villanas de sus propias narraciones. Así que esto es lo que deberíamos recordar en su lugar. Lucrecia Borgia sobrevivió. Sobrevivió al abuso de su padre. Sobrevivió a casarse 3 veces antes de cumplir 22 años. Sobrevivió a presenciar el asesinato de su segundo esposo. Sobrevivió a aquella noche de bodas. Y, pese a todo, consiguió construir una vida. Apoyó a los artistas, crió a sus hijos. Se ganó el respeto de su ciudad adoptiva, Ferrara. Cuando murió, toda la ciudad la lloró. No porque fuera la hija del Papa, sino por quien llegó a ser a pesar de ello. Esa es la verdadera historia. No la depravación, no el horror, la supervivencia. Piensa en la resiliencia que eso exigió, en la fortaleza necesaria para seguir viviendo después de ver a tu propio padre demostrar que tu humanidad no significa nada para él. La mayoría de nosotros nunca afrontará una prueba así. La mayoría de nosotros nunca necesitará ese tipo de fuerza. Pero Lucrecia sí, y de algún modo la encontró. La pregunta es, y esto debería quitarte el sueño, ¿cuántas otras no lo lograron?
¿Cuántas hijas, hermanas, esposas de hombres poderosos fueron destruidas por este tipo de humillación sistemática y nunca se recuperaron? La historia de Lucrecia perduró porque era la hija de un papa, porque Johannes Burchard la escribió, porque los archivos del Vaticano conservaron el registro. Pero por cada Lucrecia cuya historia sobrevive, ¿cuántos miles de mujeres soportaron el mismo abuso en silencio? Sin un diario papal que dejara constancia de su sufrimiento, sin un archivo histórico que protegiera su dignidad, nunca lo sabremos. Ese es el verdadero horror. El regalo de bodas de Alejandro VI a su hija no fue el libertinaje público. Eso fue solo el método. El verdadero regalo fue la lección, la comprensión de que el poder pesa más que el amor, que la política importa más que la familia, que su dignidad podía ser descartada en cualquier momento si servía a su ambición. Esa lección moldeó el resto de su vida y, de algún modo, también nos moldea a nosotros, porque todavía la estamos aprendiendo. Todavía vemos a hombres poderosos sacrificar el bienestar de sus hijos por ventajas políticas. Todavía vemos familias destrozadas en la persecución del poder. Los nombres cambian, el escenario se desplaza, los actos concretos de depravación evolucionan, pero el patrón permanece, la máquina sigue avanzando. Por eso esta historia de 1501, Bena, sigue importando en 2025. Porque no hemos dejado de crear Alejandros VI, simplemente les damos títulos distintos. Si esto te ha revelado algo que nunca habías oído, considera suscribirte y activar las notificaciones, porque seguiremos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Deja un comentario con tus reflexiones sobre cómo las dinámicas de poder dentro de la familia no han cambiado en 500 años. Y nos veremos en la próxima investigación. El Vaticano sigue en pie. El Palacio Apostólico sigue albergando papas. Si visitas Roma hoy, puedes recorrer los mismos corredores que Lucrecia recorrió en su día. Pero no te contarán esta historia. Te mostrarán el arte, la arquitectura, el significado espiritual. No mencionarán las castañas esparcidas por el suelo, las cortesanas desnudas, la hija sentada junto a su padre, viendo cómo le arrebataban su noche de bodas. Algunos horrores resultan demasiado incómodos para ser conmemorados. Algunas verdades son demasiado feas para enseñarse. Pero ocurrieron. Johannes Burchard se aseguró de que fueran recordadas. Lo escribió sabiendo que condenaría al hombre al que servía. Eso requirió valentía. Quizá más valentía de la que solemos conceder a los burócratas medievales. Y ahora tú lo sabes. No puedes dejar de saberlo. No puedes oír los nombres del Papa Alejandro VI o de Lucrecia Borgia sin recordarlo. Ese es el poder de la documentación. Por eso la historia importa. No para juzgar el pasado únicamente con estándares modernos, aunque Alejandro VI sería monstruoso en cualquier época, sino para reconocer patrones, para ver cómo el poder corrompe a lo largo de los siglos, para honrar a quienes sobrevivieron a lo que jamás deberían haber tenido que soportar. Lucrecia Borgia intentó vivir como debe vivir una buena mujer, a pesar de todo, a pesar de su padre, a pesar de aquella noche de bodas. Lo intentó. Eso es más de lo que Alejandro VI hizo jamás. Y 500 años después, recordamos a ambos, pero por razones muy distintas. A él se le recuerda como uno de los papas más corruptos de la historia. A ella se la recuerda, cuando se cuenta la verdadera historia, como una superviviente. La historia no siempre es justa, pero a veces, con el tiempo, alcanza el veredicto correcto.